¿Qué tal, amigos del alma? De nuevo con ustedes hace tiempo y allá lejos, donde la magia del pasado la traemos al presente para alegrarles en la vida a aquellos que sienten que recordar es vivir. Hoy nuestro relato versará sobre las vivencias de Porfirio Rodríguez, un personaje nacido en España con una pasantía fugaz en Caracas y para siempre sembrado en Paraguaná. Porfirio, o Porfi para sus allegados, acaba de cumplir 80 años de vida, de los cuales la mayoría de ellos los ha dedicado con amor y vocación de servicio a esta región peninsular. Bien como empresario, como diplomático, como hombre entregado a la cultura y el deporte, y por qué no, también a viajar por distintas partes del mundo. Sin embargo, supimos que su primer aterrizaje ocurrió un 7 de julio de 1933 en Cuartel La Montaña de Breña Baja, isla de La Palma, archipiélago de Canarias. Allí nació por encargo del amor que se tuvieron don Juan Porfirio Rodríguez Díaz y doña Isabel Cecilia Rodríguez. De modo que el festejo de sus primeros 80 años tuvo como principal atractivo el bautizo de un libro que contiene sus memorias, las cuales leímos con mucho gusto y hasta nos sirvió de referencia para realizar este programa que pude complementar gracias a una amena conversación sostenida con él un día de Navidad. Con tristeza nos recuerda lo difícil que fue la época de su primera infancia, no solo por las calamidades, epidemias y unas tantas enfermedades que azotaron las zonas campesinas de las Islas Canarias de entonces, sino por el desastre social y económico que dejó la mortífera Guerra Civil Española sucedida entre 1936 y 1939. En ese lapso de tiempo muere su madre a causa de una penosa enfermedad que dejó en la orfandad 3 niños de corta edad. No obstante a eso, lograron salir adelante gracias a la responsabilidad de su padre y el cuidado abnegado de sus abuelos paternos, sobre todo de su abuela, quien les enseñó a sus nietos a creer en Dios, a amar la vida, al prójimo y a tener fe. Menos mal, me dijo Porfirio en voz baja y de manera jocosa, que no se le contagiaron los celos enfermizos de su abuelo, que celaba a la abuela hasta de la propia iglesia. ¿Qué tal? A medida que transcurría su infancia y se acercaba a la adolescencia, había aprendido todos los oficios que se requiere o que debe saber un campesino de La Palma. Ya a los 15 años todavía, con los pantalones cortos y viviendo en el pueblo de Mazo, puso a prueba 2 cosas que ha practicado y seguirá ejecutando por el resto de su vida. Primero, que la comunicación es una necesidad vital para el entendimiento de los seres humanos. Y segundo, que el complejo de inferioridad es una enfermedad propia de las personas inseguras. Lo dice con firmeza, porque fue en ese lugar de Mazo donde se le despertó el deseo y la necesidad de conocer y darse a conocer a través del diálogo y el contacto directo de las personas. Prueba de ello fue que se codió con lo más granado de aquella sociedad, más que todo participando en fiestas dominicales del folclor canario, de lo cual se siente eternamente agradecido de esa gente que nunca le cerró las puertas, ni le reprocharon nada a sabiendas que era un muchacho de origen humilde. Más tarde, a los 16 años, gestiona todo para emigrar a Venezuela,
donde ya estaba su papá y su hermano mayor, Lesme. Recuerda que llegó a La Guaira un 12 de mayo de 1950 en el transatlántico español el Marqués de Comillas. Ya en Caracas, con los pantalones largos y bajo la protección de su padre y su hermano, celebró sus 17 años mezclando cemento y demás exigencias del rudo oficio de la albañilería. Pasado un tiempo, se desempeña en varios trabajos que le permiten estudiar y es cuando decide inscribirse en el Centro Venezolano Americano, de donde egresa después de haber aprobado todos los niveles de inglés. Pero en la academia le sucedió algo curioso. No solo recibe un diplomado, sino también un flechazo de Cupido lanzado por una compañera de estudios que, a decir del mismo Porfirio, fue algo como si le hubieran movido el piso por primera vez, y ese algo acabó con su récord personal que lo mantuvo invicto durante sus primeros 24 añitos de aventuras. Después de eso, quiso probar suerte por otros sitios del país, pero descubrió que lo de él era otra cosa. Fue así como en 1957, buscando una mejor calidad de vida, llega a Punto Fijo acompañado de una vieja, sí señor, pero una vieja maleta y un sencillo contrato para trabajar con Batista Hermanos, empresa que le da la oportunidad de relacionarse con los gringos de la Creole, bien por su buen trato con los clientes y más aún por su condición de bilingüe. Al mismo tiempo se relaciona con la antigua agencia de Viajes América, en donde adquiere sus primeras experiencias en el ramo del turismo. Para 1976, en sociedad con Carlos Argenis Lugo, adquiere la agencia de viajes Judivana, donde todavía goza de buenos descuentos que le da la empresa cada vez que compra sus pasajes para irse de vacaciones a recorrer el mundo con su único hijo José Gregorio y por supuesto su esposa Hilda Gómez. Por cierto, Hilda es una jadacaquivera que tuvo el privilegio de cortarle las alas a este canario de largo vuelo que nunca le habían bajado el tren de aterrizaje en 41 años de soltería. Pero es que también Porfirio ha ejercido al mismo tiempo varias actividades distintas en toda su vida. Recién llegado en 1957 se hace miembro del Club Hispano, lugar donde se respiraba un ambiente familiar y desde luego de fútbol, porque fue la época dorada de este deporte en Falcón. Porfirio, al no tener condiciones para ser un buen futbolista, aprende sus reglas, se hace árbitro y luego llega a ser presidente de la Asociación de Fútbol de la zona aquí en Punto Fijo. Igualmente, las bolas criollas lo mantuvieron amarrado 15 años de su vida, bien como jugador o como directivo de la Liga Distrital de este deporte. Por otra parte, refiriéndose a su actuación en el teatro, confiesa que lo de actor no le viene por herencia, sino más bien por lo extrovertido y audacia de su personalidad, que ha sentido siempre la necesidad de mantenerse en contacto con el público. Recuerda que la primera obra que presenció en su vida fue Los intereses creados de Jacinto Benavente en el Teatro Municipal de Caracas. Esto le impresionó mucho y le emocionó tanto que desde ese momento sintió que un gusanillo empezó a correrle por las venas, gusanillo que despierta con la ayuda de Vicente Hernández, director del Grupo Espejo en el Ateneo de Punto Fijo.
Varias son las obras en que ha actuado por distintas partes del país, pero en especial menciona dos: El testamento del perro y Dios, el diablo y la tentación. Esas son las que más le han atraído la atención a Porfirio. Por curiosidad, pues yo, por curiosidad como siempre, quise saber qué papeles le gusta interpretar en el tramo, en el drama, en las tablas, y me dijo que le gustaba ser de obispo o cura. Ahora bien, yo me pregunto, ¿será verdad que Porfirio tiene una cara de cura que no la brinca un venado? ¿O serán imaginaciones mías? Aunque en grado 33 me confesó que cuando niño la iglesia casi que lo recluta, pero nada sucedió porque su padre se opuso a esa idea. Otra actividad que ejerce con acierto es la de vicecónsul honorario del Reino de España para el Estado Falcón, actividad diplomática al servicio de la colonia hispana de nuestro estado y que ha desempeñado con acierto desde 1991 hasta el presente. En fin, son muchas las cosas que podríamos seguir contando de este palmaguanero que un buen día llegó a Punto Fijo declarándose devoto de la Virgen de las Nieves, fanático del Caracas y de buen gusto para entrarle de frente y sin compasión a un gofio canario, a un chivo como se lo preparen, y ni se diga una arepa pelada de esas que llaman tumbabudare. En otras palabras, es un paraguanero como el que más, y como seguro mató a confianza, desde ya tiene reservada su parcelita para sembrarse definitivamente en esta tierra que lo vio crecer espiritualmente y donde ha dejado huellas positivas y buenos ejemplos, no solo en la Paraguaná de ahora, sino también en la de hace tiempo y allá lejos.